Quería comenzar con una lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 7. Dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Estamos en un tiempo de celebración de la Pascua y nos lleva a rememorar dos eventos espectaculares que ocurrieron en diferentes tiempos de la historia, pero coincidentes en el mismo tiempo anual. Y son una primera Pascua, que fue una intervención divina en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la segunda Pascua, que es la que hemos leído en el texto de 1 Corintios, otra vez una intervención divina en la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado. En los dos casos hay esclavitud, en los dos casos hay liberación. Y nos encontramos que en ambas circunstancias tenemos dos situaciones en las que hay un montón de coincidencias, ¿no? Y quería resaltar algunas de ellas. Primero, el liberado no tenía posibilidades de alcanzar la libertad por sí mismo. La intervención divina era indispensable y solo a través de la acción de Dios podía haber libertad. Un segundo aspecto importante es que Dios interviene en los acontecimientos movido por el amor. Por su amor, por su inmenso amor hacia las personas que iban a ser liberadas, y al ver la situación de miseria, de pobredumbre que estaban experimentando. No porque fueran dignos de recibir la libertad, sino por una manifestación, una tremenda manifestación de la naturaleza divina, que es el amor. Principal manifestación de la naturaleza divina hacia el hombre. Es tan conocido ese texto bíblico que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que su acción fue por amor, no porque nosotros lo mereciéramos, ¿no? Leyendo así en la primera carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y versículos 6 al 8, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto decía el apóstol Pablo a la iglesia romana, y les decía: no porque fuéramos mejor que otros, no por méritos propios, sino por la pura misericordia de Dios. Algo que entronca o lucha, se enfrenta con los principios establecidos por cualquier sistema religioso, en el que los hombres quieren demostrar su dignidad delante de Dios, y sin embargo, desde la indignidad humana, desde la impotencia humana, nos encontramos con la bendición y la gracia de Dios. Otro aspecto importante, ¿no?, de estas dos circunstancias o eventos, es que la mayoría de los beneficiarios no valoran positivamente la liberación. Nos encontramos con el pueblo de Israel después de pasar por las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, y el maná, y las codornices, y tantas cosas que ocurrieron. Sin embargo, la constante de ese pueblo era queja. A la menor dificultad enseguida echaban la culpa a Dios y querían volver a su estado anterior. Se habían olvidado pronto de las circunstancias que rodeaban su vida, la esclavitud en la que vivían, y ahora procuraban quejarse y a veces anhelar aquello que habían vivido con anterioridad. Y hoy en día nos pasa igual. La mayoría de las personas que reciben el mensaje de su liberación, lo único que hacen es
traen juicio y queja contra Dios, en lugar de recibir ese beneficio y asumirlo y beneficiarse de él. Otro aspecto importante es que es por gracia. Solo por gracia se recibe el beneficio de la salvación. Claro, es muy humillante para la mayoría de las personas decir: yo no he podido hacer nada y he necesitado que otro actúe por mí, y ahora yo el beneficio que tengo no lo tengo por mérito sino por gracia. Y entonces uno, agradecido, le da las gracias al Dios que en su gracia le dio el beneficio. Y qué bueno que nosotros hoy podamos darle gracias a Dios por todos estos beneficios que ha traído a nuestra vida. Más aspectos. Ambas liberaciones exigieron el derramamiento de sangre que protegió a los que se colocaron detrás de ella. En el caso de la Pascua judía, la liberación de Egipto, Moisés manda en una directriz sabia a su pueblo que elijan un cordero sin mancha y lo maten. Y entonces con ese cordero lo tenían que comer, asado, pero la sangre la utilizaron para marcar los dinteles, el dintel y las columnas de sus puertas. Y entonces cuando el ángel vino a traer la plaga, la última de las plagas, la plaga de la muerte de los primogénitos, aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero quedaron libres del juicio. Y mientras unos levantaban un clamor de duelo por sus hijos primogénitos, sin embargo, aquellos que se protegieron detrás de la sangre del cordero quedaron libres de esa maldición. Y hoy en día nos encontramos con lo mismo. Aquellos que se protegen con la sangre del cordero quedan libres de la maldición que viene como consecuencia del pecado en las vidas. Y puede uno tener una realidad y unas experiencias diferentes a las que tendrían que ser la consecuencia de los errores propios. Qué bueno que podamos vivir en ese agradecimiento a Dios en este tiempo y podamos decirle: Señor, gracias, que son tus méritos los que nos permiten vivir una vida en dignidad que antes no teníamos. Cuando Jesús iba a ser sacrificado como Cordero Pascual por la humanidad, instituyó un símbolo de recuerdo y reafirmación del motivo de la salvación, y ordenó a sus discípulos que lo reeditaran cada vez que lo hicieran en memoria de su sacrificio. Lo conocemos como la Santa Cena o la Comunión, en el que nos encontramos con dos elementos que son el pan y el vino. El pan es un pan especial, un pan sin levadura, que simboliza tanto a la palabra de Dios, que debe ser sin añadiduras, como al propio Señor, el Cordero sin mancha. Y me gustaría que leyéramos en Éxodo 12 y versículos 3 al 5, dice así: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Pero dice, en el versículo 5 dice: el animal será sin defecto. Un macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cuando tomamos este pan, un pan especial, ácimo, ¿no? sin levadura, estamos diciendo: la palabra de Dios es limpia, no tiene necesidad de aparentar algo mayor que lo que es tal cual, sin añadiduras, sin quitar, como dice el libro de Apocalipsis: el que añada, se le añadirán las plagas, el que quitare, será quitado del libro de la vida. La palabra tal cual viene, sin manipulación. Y cuando alguien toma ese símbolo, está diciendo: mira,
la palabra de Dios es perfecta, el elemento del sacrificio que fue Jesús mismo era sin defecto, sin mancha. Y por eso nos acercamos a un Dios santo y perfecto y a una palabra sin defecto, perfecta, que puede transformar nuestras vidas. Es verdad que hay traducciones que bueno, por la intervención de la mano del hombre, pues a veces tienen algunas dificultades, pero cuando alguien lee con honestidad la palabra de Dios, esas dificultades que pueda haber son solucionadas por los varios testigos que pueden haber en la palabra. De tal manera que cuando alguien toma de ese pan, está reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Está reconociendo la veracidad de la palabra de Dios y la veracidad del hecho de la salvación a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y que es este Señor, que es Jesús, no tiene ninguna forma de ser contradecido. Jesús mismo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Ya algunos filósofos lo que han decidido es decir, no, era un gran filósofo, un buen maestro, porque nadie fue capaz nunca de poder encontrar en el Señor ningún defecto. De hecho, los que lo juzgaron en base a mentiras, porque no había forma de encontrar un defecto en él. El libro de Apocalipsis también nos dice que fue hallado el Cordero inmolado, Jesús, para ser capaz de abrir los sellos en el día del juicio. El otro elemento es el vino. Simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz, como pago por nuestros pecados. El vino es un elemento vivo que es mostrado en la Biblia como agente desinfectante y que limpia y vivifica. Y en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, nos dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia de argumentos, nos limpia de condenación, y cuando estamos bajo la protección de la sangre de Cristo y estamos bajo el auspicio de la sangre de Cristo, podemos vivir en limpieza. Cuando tomamos el vino estamos reconociendo primeramente que por nosotros mismos, como dije al principio, somos incapaces de presentarnos limpios delante de Dios, y que el sacrificio de Jesús fue suficiente para limpiar todos nuestros pecados, dándonos entrada en la presencia de Dios santificados. Así que somos limpios no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice, para terminar, dice en 1 Corintios, en el capítulo 5 y versículo 8, es el versículo siguiente al que leímos al principio: así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebramos, por tanto, la Pascua. Y no solo en las fechas del calendario que coinciden, con aquel tiempo, sino cada día en nuestras vidas, si realmente hemos reconocido nuestra incapacidad y la suficiencia del sacrificio del Señor. Qué bueno que podamos hoy darle gracias a Dios por su intervención histórica y milagrosa sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos salir beneficiados de su intervención, de su sacrificio, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Que Dios les bendiga. Amén.